El panorama ha dado un giro radical y ya nada será como antes. Mientras algunos aún intentan comprender la magnitud de la tragedia, el engranaje judicial se ha puesto en marcha sin contemplaciones. No se trata de un simple trámite, ni de un aviso protocolario. Lo que ha comenzado es un procedimiento de alta intensidad, un operativo legal que lleva implícita la fuerza del Estado y el peso de las instituciones. La intervención de la Fiscalía de Protección de Menores y los servicios sociales no es un gesto simbólico ni una medida rutinaria. Es una señal inequívoca de que las autoridades consideran que la situación ha alcanzado un nivel crítico, al punto de activar todos los protocolos destinados a la defensa de los derechos de una menor que, de la noche a la mañana, ha quedado atrapada en una tormenta familiar, emocional y judicial de dimensiones devastadoras. El fallecimiento inesperado de Amichu, víctima de un infarto fulminante que le arrancó la vida sin previo aviso, ha dejado tras de sí un vacío abismal. No solo ha generado una ola de dolor y consternación entre quienes la conocían, sino que ha abierto una grieta legal cuyo desenlace es todavía incierto. La pequeña Rocío, su hija de apenas 8 años, ha quedado sin madre y con un padre biológico que permanece internado en un centro psiquiátrico, incapacitado, al menos por el momento, para asumir las funciones propias de su rol paterno. Este cúmulo de circunstancias ha encendido todas las alarmas del sistema, y lo ha hecho con la contundencia que solo emerge cuando está en juego la integridad y el bienestar de un menor desprotegido. El caso ha traspasado las fronteras del sentimentalismo mediático. Ya no se trata de quien ostenta un apellido célebre o de quien logra conmover a la audiencia con lágrimas en un plató de televisión. Ahora la atención se centra exclusivamente en la legalidad, en las normas, en las evaluaciones profesionales que definirán el futuro de una niña cuya situación personal y familiar se ha convertido en un asunto de interés jurídico y social. Las autoridades han asumido el mando, y lo hacen sin espacio para las emociones ni los juicios populares. Porque aquí no pesan las lágrimas ni los linajes. Pesan los informes, las pericias, los antecedentes y la capacidad real de garantizar una estabilidad emocional, un entorno adecuado y un desarrollo integral para la menor. La figura de José Fernando, hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado, ocupa un lugar inevitable en este entramado. Es el progenitor biológico, sí, pero su actual situación médica y su ingreso en un centro de salud mental lo convierten en un actor pasivo, en un elemento cuya capacidad para ejercer la patria potestad está, cuando menos, en entredicho. La pregunta no es si le corresponde, sino si está en condiciones de asumir esa responsabilidad. Porque la custodia de un menor no se hereda por derecho automático, ni responde a la tradición o a las expectativas familiares. Se otorga, o se retira, bajo criterios objetivos, tras un escrutinio exhaustivo de las circunstancias, y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Un examen minucioso que busca establecer si existen las garantías necesarias para que Rocío pueda tener un futuro alejado del riesgo, la incertidumbre o la manipulación. Mientras tanto, los focos apuntan hacia la abuela materna, quien actualmente tiene bajo su cuidado a la niña. Pero este es solo un escenario provisional, una medida temporal en lo que se define el rumbo definitivo de la custodia. La presencia de la abuela en la vida de la menor, por entrañable que sea, no es garantía automática de idoneidad. Los servicios sociales ya están sobre el terreno, analizando con rigor cada detalle: las condiciones del hogar, la estabilidad emocional del entorno, los antecedentes personales y familiares, la posible exposición a la presión mediática e incluso los riesgos de instrumentalización por parte de terceros. Porque en estos casos, todo cuenta y todo se valora. Las emociones, por mucho que pesen, son irrelevantes frente a los informes técnicos y las evaluaciones psicológicas. El Estado, a través de sus instituciones, ha activado todos sus mecanismos de protección y lo ha hecho con la precisión fría y quirúrgica de quienes están entrenados para tomar decisiones trascendentales. No es espectáculo, ni teatro, ni morbo. Es un proceso jurídico implacable, una intervención que no admite titubeos ni concesiones, porque cuando se trata de la seguridad y el porvenir de un menor, las medias tintas no existen. Se ha puesto en marcha una maquinaria legal que avanzará hasta sus últimas consecuencias, sin freno, sin desvíos y sin permitir que las emociones o los intereses externos alteren el curso natural de la justicia. La custodia no se define en los platós de televisión ni en las tertulias de sobremesa. Se resuelve en despachos, en tribunales, con expedientes sobre la mesa y bajo la mirada atenta de jueces, fiscales y peritos especializados. Y es que, detrás de todo el drama humano, del circo mediático que se ha montado alrededor del caso, de las lágrimas retransmitidas en horario de máxima audiencia, de las tertulias televisivas que convierten una tragedia familiar en un espectáculo grotesco, y de los titulares diseñados para alimentar el morbo colectivo, late una pregunta incómoda, ineludible, pero absolutamente necesaria.
Una pregunta que flota en el aire como una losa pesada, una cuestión que resuena con la fuerza de un eco sordo y que debería interpelar tanto la sociedad como las instituciones responsables. ¿Por qué se ha tardado tanto en actuar? ¿Por qué ha sido necesario que se consumara la tragedia para que las alarmas se activaran? ¿Por qué, cuando las señales de peligro eran evidentes, cuando la situación presentaba riesgos más que palpables, cuando los indicios de que algo grave podía suceder se acumulaban día tras día, no se desplegaron antes los mecanismos de protección que el sistema, al menos sobre el papel, tiene previstos para estos casos? ¿Por qué no se actuó cuando aún era posible prevenir lo inevitable y evitar que una menor quedara a la deriva en un escenario de absoluta desprotección? La respuesta a estas preguntas, aunque compleja y probablemente incómoda para muchos, empieza a perfilarse ahora que la Fiscalía de Protección de Menores y los servicios sociales han entrado oficialmente en escena. Y su intervención no puede ni debe interpretarse como un simple trámite formal ni como un gesto forzado por la presión mediática o la indignación social. No estamos ante una maniobra cosmética destinada a calmar a la opinión pública ni ante una actuación simbólica que busque limpiar la imagen de unas instituciones a las que, por desgracia, no pocas veces se acusa de actuar tarde y mal. Su presencia en este caso no es un movimiento superficial ni un parche improvisado. Al contrario, constituye la constatación inequívoca, brutal, de que el sistema ha reconocido, finalmente y quizás con imperdonable retraso, la existencia de un riesgo real, concreto, inminente, que no puede ser ignorado, relativizado ni minimizado bajo ningún concepto. La intervención de estas entidades no llega como parte de una rutina administrativa ni como una respuesta automática ante una denuncia más. Llega como un acto de necesidad imperiosa, como una respuesta firme y determinada al reconocimiento de un peligro que compromete directamente la integridad y el bienestar de una menor, y ante el cual el Estado no tiene margen para la omisión ni para el error. Un menor sin madre, con un padre declarado incapacitado legalmente y sin un documento oficial que aclare cuáles eran las últimas voluntades de la madre respecto a su custodia y protección constituye, sin lugar a dudas, un caso de riesgo extremo. Y en un Estado que se define a sí mismo como social y de derecho, la protección de los menores es, o debería ser, un principio sagrado, innegociable, que está por encima de cualquier consideración personal, familiar o mediática. Este tipo de situaciones no permiten lecturas complacientes ni la cómoda indulgencia con la que a menudo se manejan los asuntos privados que, en realidad, esconden problemas de enorme gravedad. Aquí no hay espacio para interpretaciones benévolas ni para paños calientes. La situación es, sencillamente, la que es. Una niña en situación de vulnerabilidad extrema, sin la protección efectiva de un entorno familiar seguro, sin un marco legal claro que garantice sus derechos, y bajo la sombra de un escenario social y mediático que, lejos de ofrecer apoyo o soluciones, ha contribuido a agravar el clima de confusión y tensión que rodea el caso. Frente a esta realidad, la intervención de la Fiscalía y de los servicios sociales no es una opción, sino una obligación legal, ética y social. Y cuando finalmente se activa este tipo de intervención, lo hace, o debería hacerlo, con toda la contundencia y el rigor que exige la protección de un menor en peligro. Porque la misión de las instituciones públicas en estos casos no consiste en calmar las aguas, ni en ofrecer respuestas complacientes al público, ni en gestionar la crisis de imagen de las familias afectadas o de las propias instituciones. Su única misión es actuar, con determinación y sin fisuras, para garantizar la seguridad, el bienestar y los derechos del menor implicado. Y hacerlo sin dejarse influir por las lágrimas derramadas ante las cámaras, sin ceder a las presiones de los apellidos ilustres o de los entornos familiares con poder, y sin permitir que el ruido mediático o las emociones desbordadas contaminen el juicio que debe regir cada paso del proceso. Mientras tanto, los homenajes televisivos seguirán acaparando minutos en pantalla. Las lágrimas, tanto sinceras como estratégicas, seguirán corriendo por las mejillas de los protagonistas del drama retransmitido en directo. Y los titulares sensacionalistas seguirán llenando portadas y alimentando el apetito voraz del público por el escándalo y la tragedia ajena. Pero en los despachos donde se dirimen las cuestiones esenciales, donde se deciden las vidas de las personas, y en este caso, el futuro inmediato de una menor, todo ese espectáculo carece de valor alguno. Allí no cuentan las apariencias, ni las emociones impostadas, ni las historias lacrimógenas que inundan las redes sociales. Allí solo cuentan los hechos, las pruebas, los expedientes minuciosamente elaborados, los informes psicológicos rigurosamente analizados, los dictámenes médicos realizados con la mayor objetividad posible, y las valoraciones técnicas que emiten los profesionales capacitados para determinar, con criterios estrictamente profesionales, cuál es la mejor solución para proteger a un menor en situación de riesgo. En esos despachos, no hay lugar para la improvisación ni para la indulgencia. Allí se trabaja bajo la premisa fundamental de que la protección de la infancia no admite errores,
porque cada error puede tener consecuencias irreversibles para la vida y el futuro de un ser humano en desarrollo. Y cuando finalmente se desenvaina la espada de la justicia, cuando, por fin, se rompe la inercia y el Estado decide actuar, lo hace sin titubeos, sin que la mano tiemble y sin apartar la mirada del objetivo esencial: proteger a quien no puede protegerse por sí mismo. Este es uno de esos momentos en los que las instituciones deben demostrar que no están al servicio de las presiones mediáticas, ni de los intereses familiares, ni de los nombres ilustres, ni de las corrientes de opinión pública, sino exclusivamente al servicio de la ley, de la justicia y, sobre todo, de la defensa de los más vulnerables. El proceso ha comenzado, y una vez puesto en marcha, debe seguir su curso con la fuerza implacable de un sistema que, cuando decide actuar, no puede, ni debe, detenerse por lágrimas, apellidos o escándalos. Porque cuando el sistema identifica un riesgo para un menor, cuando las señales son claras y los informes son contundentes, su deber no es mirar hacia otro lado ni buscar excusas, sino actuar con toda su potencia, con todo su peso, con toda la responsabilidad que conlleva la defensa de los derechos fundamentales de un niño o una niña. Este caso no es un episodio más en la larga lista de dramas familiares que se consumen en la sobremesa como parte del espectáculo mediático. Este caso interpela directamente a las instituciones, a la sociedad y a todos aquellos que, por acción u omisión, forman parte del entramado que debería velar por la protección de los menores. Porque la defensa de la infancia no es negociable. No puede estar sujeta a modas, a intereses particulares ni a la volatilidad de la opinión pública. No puede depender del nivel de cobertura mediática ni de la capacidad de los protagonistas para generar empatía o rechazo social. La protección de los menores es una obligación sagrada, una responsabilidad que pesa sobre los hombros de las instituciones y de la sociedad en su conjunto, y que no admite titubeos, retrasos ni actuaciones a posteriori. Y si este trágico caso sirve, aunque sea a costa del dolor y la desgracia de los implicados, para que las autoridades comprendan que su deber es actuar siempre, no solo cuando la tragedia ya es inevitable y la presión social se vuelve insoportable. Entonces, y solo entonces, tal vez, estaremos un paso más cerca de tener un sistema que cumpla de verdad con su misión de proteger a los más vulnerables y de impedir que las tragedias anunciadas se consumen una y otra vez ante la mirada impotente de todos. Silencio. Ese es el único sonido que ahora resuena en el círculo más cercano a Ortega Cano. Pero no se trata de un mutismo nacido del respeto o del luto, sino de un cálculo meticuloso, de una estrategia premeditada. En este momento en el que la Fiscalía de Menores y los servicios sociales ya han tomado cartas en el asunto de la hija de Michu y José Fernando, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier declaración improvisada, cualquier desliz, por pequeño que sea, podría volverse en contra. Lo saben bien. En procesos tan delicados como este, cada entrevista concedida, cada comentario que se filtra, cada gesto o actitud que no se ajusta al guión establecido se archiva, se estudia y, llegado el momento, se utiliza como argumento. Porque esto ya no es simplemente un conflicto privado o un drama familiar más expuesto en los medios. Esto ha cruzado la línea de lo íntimo y se ha transformado en un asunto que compete al sistema, en una causa en la que la intervención institucional ya se ha activado y cuando eso sucede, la maquinaria jurídica no se detiene hasta llegar al fondo. Mientras tanto, José Fernando permanece ingresado. No por un episodio aislado o una recaída momentánea, sino porque su situación clínica exige un seguimiento continuo y constante. Es algo que no se oculta, porque forma parte del expediente, de la documentación oficial que maneja la Fiscalía. Y es justamente ese estado de salud el que, aunque legalmente no le haya sido retirada la patria potestad, en la práctica le imposibilita ejercer la custodia directa de su hija. La realidad es inapelable, y la Fiscalía lo tiene claro. Por eso, la designación de un tutor provisional no es más que el primer paso dentro de un proceso mucho más complejo y cargado de incertidumbres. Lo que se avecina no es otra cosa que una batalla silenciosa, una pugna entre dos ramas familiares enfrentadas, donde cada abogado intentará probar quién tiene el entorno más favorable, la capacidad emocional más firme y el afecto genuino para cuidar de la pequeña. Pero, más allá de las evidencias jurídicas o de las declaraciones cruzadas, existe un elemento que podría alterar por completo el equilibrio de esta contienda, lo que Michu dejó constando. No en entrevistas informales ni en confidencias de pasillo, sino por escrito y ante notario. Si ese documento aparece y su contenido es firme, podría desestabilizar toda la estrategia legal de las partes implicadas. Porque una última voluntad registrada de forma legal no se ignora fácilmente en tribunales, y su peso podría inclinar la balanza en cualquier dirección. Lo que comenzó como una tragedia personal ha terminado por convertirse en un escenario judicial de máxima tensión, donde los focos ya están encendidos y la sala aguarda el desenlace. Todos tienen claro que aquí nadie quiere perder,
pero todos saben también que alguien inevitablemente acabará derrotado. Y mientras las cámaras apuntan y las voces se apagan, la frase que resuena sin descanso en los despachos es siempre la misma: Fiscalía de Menores y Servicios Sociales por la hija de Michu y José Fernando. Esa es la losa que pesa sobre todos los involucrados. Lo que pocos se atreven a decir, pero muchos sospechan, es que lo que se libra aquí es una suerte de guerra fría entre clanes enfrentados. Desde el momento en que la Fiscalía intervino oficialmente, se pusieron en marcha movimientos que nada tienen que ver con el bienestar de la niña y mucho, demasiado, con el poder, la imagen pública y la influencia. Porque esta pequeña no es solo una menor huérfana atrapada en medio de un dolor irreparable. Ella se ha convertido en el vínculo entre dos mundos familiares que colisionan. De un lado, los Ortega Cano. Del otro, la familia de Michu, que ha sido la única en dar la cara públicamente desde que estalló el drama. Y aquí surge la gran pregunta: ¿quién de ellos tiene realmente la estabilidad, los recursos y la estructura emocional necesaria para ofrecerle una infancia alejada de los titulares y de la presión mediática? Pero hay algo más, algo que muchos prefieren no mencionar, pero que sigue ahí, latente: la posibilidad real de que sea el propio Estado quien termine asumiendo la tutela directa de la menor. Si las disputas familiares se intensifican, si la lucha de poder se agrava hasta hacer imposible un acuerdo razonable, si no existe un entorno sólido y adecuado que garantice la protección de la niña, entonces será el sistema el que tome las riendas. Y eso, llegado el caso, lo decidirá únicamente esa frase que ya se ha convertido en una pesada sentencia: Fiscalía de Menores y Servicios Sociales por la hija de Michu y José Fernando. Porque lo que en un principio parecía un asunto íntimo, algo que afectaba solo a una familia sumida en la tragedia, se ha transformado en un expediente judicial en toda regla. Aunque ahora parezca que reina la calma y que las aguas están tranquilas, las maniobras ya han comenzado. Movimientos discretos, calculados y demoledores. Y cuando la decisión definitiva se haga pública, serán pocos los que permanezcan en pie. Solo aquel que consiga convencer al juez de que su interés es auténtico y su prioridad es el bienestar de la menor y no la herencia ni el linaje familiar. ChatGPT+. Así concluye esta historia, o al menos, así parece concluir para quienes solo ven la superficie, para aquellos que se limitan a seguir los titulares fugaces o las ráfagas informativas que se consumen y olvidan en cuestión de horas. Porque lo que a simple vista se presenta como un caso mediático más, uno de tantos que ocupan las portadas, alimentan debates en tertulias televisivas y encienden las redes sociales. Es, en realidad, mucho más que eso. Esto se ha convertido, sin que muchos lo adviertan, en la viva representación de un drama contemporáneo de máxima tensión, un relato en el que se mezclan las pasiones humanas más oscuras, los intereses ocultos, las estrategias legales más retorcidas y el dolor más real y profundo. Un guión no escrito por la ficción, sino por la crudeza de la realidad, donde los personajes principales no son héroes ni villanos, sino figuras atrapadas en sus propios intereses, en sus propios miedos y, en demasiados casos, en su ambición desmedida. Porque detrás de esa frase que ha resonado como un martillo en los medios y que ha sacudido las estructuras emocionales y sociales de todo un país, Fiscalía de Menores y Servicios Sociales por la hija de Michu y José Fernando, no solo se esconde un procedimiento judicial o una actuación protocolaria. Lo que realmente se oculta tras esas palabras es una verdad amarga, cruda y demoledora que muy pocos quieren mirar de frente. Que, una vez más, en medio del ruido ensordecedor, de las batallas de egos, de los intereses cruzados y de las luchas encarnizadas por el control, quien siempre termina pagando el precio más alto es la infancia. Los niños. Esos que, sin haber pedido nacer bajo el foco de la atención pública ni ser moneda de cambio en las guerras familiares o mediáticas, quedan expuestos a un espectáculo del que no pueden defenderse ni huir. Mientras unos pelean por acaparar protagonismo en los medios, mientras otros se reparten silencios convenientes o negocian declaraciones calculadas, mientras algunos desvían la mirada para no mancharse las manos y otros aprovechan las sombras para maquinar en silencio, creyendo que esta tragedia es poco más que una nueva oportunidad dentro de su particular tablero de poder, una niña permanece en el centro de este torbellino. Silenciosa, vulnerable, sometida a un juego que ni entiende ni controla. Un juego donde las piezas se mueven al ritmo que marcan los abogados, los asesores de imagen, los intereses familiares y las filtraciones a la prensa. Pero aquí, y esta es la gran diferencia, no habrá vencedores. Aquí no existe el triunfo. Solo queda una menor con un horizonte incierto, una infancia marcada por las ausencias, por las decisiones que otros toman en su nombre, por las sillas vacías en las comidas familiares y por un apellido que, lejos de ser un escudo, se ha convertido en una losa pesada, en una carga que arrastra sin haberlo pedido. Porque el linaje, los apellidos rimbombantes y las sagas familiares no alivian el peso de la soledad, ni curan las heridas emocionales que deja el abandono, la lucha de poder o el interés disfrazado de afecto.
Este juego macabro ya no se libra en los platós de televisión, donde se simula empatía y se compite por el mejor titular. Tampoco se disputa en los touris de las redes sociales, donde se pretende mostrar la cara más amable mientras se gestiona el daño reputacional en privado. Ahora, la verdadera partida se está jugando en otro escenario. En los despachos de abogados, en los informes confidenciales de los servicios sociales, en los expedientes que manejan la Fiscalía de Menores y los juzgados. Allí, lejos de las cámaras y de los trending topics, donde la fría seriedad de una sala de audiencia sustituye al teatro mediático, será un juez, un rostro anónimo, ajeno al espectáculo, quien tenga la última palabra. Lo hará guiado por un único principio: el interés superior del menor. Una fórmula jurídica que, aunque a menudo se cita de manera automática, encierra en sí misma la esencia de lo que debería importar de verdad. Y ese juez no medirá apellidos ni ponderará el peso de las portadas que hayan protagonizado los adultos implicados. No se dejará impresionar por las gestas mediáticas ni por los discursos cuidadosamente elaborados para el consumo público. Su decisión se fundamentará en lo esencial, en la necesidad de proteger a una menor, de asegurarle un entorno estable, sano y alejado de las batallas de poder. Un entorno donde su bienestar prime sobre cualquier otra consideración. Y esa decisión, guste o no, marcará un antes y un después para todos los implicados, porque será una resolución sin espectáculo, sin focos, sin aplausos. Mientras tanto, algunos siguen planteándose la pregunta que flota en el ambiente: ¿por qué intervino la Fiscalía? Una cuestión legítima, sin duda. Pero tal vez haya otra pregunta que debería retumbar con mayor fuerza en la conciencia colectiva, una pregunta que duele más porque incomoda y porque apunta directo al corazón del problema. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué tuvo que ser necesario que la situación llegara a este extremo para que las instituciones intervinieran? ¿Cuántas señales se ignoraron? ¿Cuántas alertas se desoyeron en medio del ruido mediático y de los pactos de silencio familiares? Así llega, al menos por ahora, el cierre provisional de esta historia. Una crónica donde las máscaras finalmente caen, donde las verdades arden a la luz del día y donde el espectáculo mediático, lejos de terminar, parece reinventarse una y otra vez para adaptarse a las necesidades de quienes lo alimentan. Pero atención, porque esta historia no ha terminado. Ni mucho menos. Esto no es un final. Es, en realidad, el inquietante comienzo de un proceso largo, complejo y plagado de giros inesperados, donde las cartas aún no están todas sobre la mesa y donde la vida de una menor sigue dependiendo de las decisiones que otros toman sin contar con ella. Porque cuando las luces se apagan, cuando los micrófonos se silencian y cuando las cámaras se retiran, la verdadera batalla apenas comienza. Y en esa guerra, las consecuencias no se miden en audiencia, en likes ni en exclusivas, sino en el impacto profundo y duradero que todo este proceso dejará en una niña que nunca pidió ser protagonista de este drama. Esta historia acaba de empezar, y lo más duro, lo más real y lo más devastador todavía está por venir.